donde en el caso de cromatografía vemos que se formaría pues básicamente una curva como esta, lo que sería el perfil de salida de concentraciones, donde se da la separación de la mezcla, de viene por ejemplo la mezcla que veríamos que alimentamos, en este caso un pulso de alimentación. Recuerden, no es un proceso continuo, sino que es un proceso por las características, ¿verdad? En este caso que el sólido no fluye, es una fase que está estacionaria, entonces la alimentación no puede ser del todo continua, sino que se hace un pulso de alimentación, un pulso que tarda un determinado tiempo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, como vimos en el ejemplo, eran 10 minutos de una mezcla antraceno y naftaleno con diferentes concentraciones, ¿verdad? De cada componente. Eh, y luego, bueno, antes de ese pulso, primero se hace pasar el solvente puro, luego la mezcla, ¿verdad? De esas sustancias disueltas en el solvente y luego solamente se alimenta el solvente durante el resto del tiempo. ¿Okay? De manera que lo va impulsando. El solvente es la fase móvil, que recuerden que tiene la función de ir impulsando los componentes a través de la fase estacionaria, que es el sólido. Todos los componentes se van a mover a diferentes velocidades. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, donde vemos la altura a lo largo del hecho en función del tiempo. Entonces, la pendiente es la velocidad de esos componentes. En este caso, por ser una isoterma lineal, pues la velocidad es constante para cada componente. Entonces, al irse moviendo a diferentes velocidades, eso permite una separación. Entonces, logramos ver acá que ya, pues, cuando ya se alcanza 1 metro de altura del lecho, ya se han separado los componentes, incluso antes ya se han separado, pero con esta altura nos permite pues que haya una separación suficiente de manera que la concentración de salida, vemos acá los pulsos, cómo salen. Primero sale el naftaleno, sale antes, empezaría a salir teóricamente desde los 54.95 minutos hasta los 64.95, puesto que el pulso de alimentación eran 10 minutos y esto suponemos que se mueve en flujo tapón, entonces tarda también los mismos 10 minutos. Y luego sale el antraceno. ¿Okay? Y esto, claro, es el comportamiento ideal, ¿verdad? Sin embargo, el comportamiento real lo haríamos, por ejemplo, como acá, como se ve en esta curva roja, que en realidad no sería obviamente un salto así, un pulso, sino que lo que vemos es una curva suavizada, ¿verdad? Esas montañitas, eh, debido a que no se mueven del todo como un flujo tapón, ¿verdad? Sino que hay una difusión poco, pero es aproximadamente, o sea, aproximadamente los tiempos podrían verse eh, que se pueden calcular de acuerdo con esa teoría que vimos. Y se cumple igual que el área, ¿verdad? Bajo la curva, pues es proporcional a la cantidad de sustancia que tenemos ahí. Y entonces por eso la cromatografía se usa también como un método de análisis. Con una pequeña muestra se puede determinar en qué composiciones y qué sustancias son las que están presentes. ¿Verdad? En el caso de las sustancias se determina pues por comparación con los tiempos donde previamente se ha estandarizado, ¿verdad? Para las diferentes sustancias que se pueden esperar encontrar ahí. Entonces, se ha estandarizado para determinar cuáles son eh, esos tiempos. ¿Okay? Y integrando el área bajo la curva, entonces se puede determinar cuáles son las proporciones y las concentraciones que esperaríamos ahí. ¿Okay? Esto para el caso de lo que es la cromatografía, ¿verdad? Aplicado la teoría de movimiento absoluto a la cromatografía de absorción. Entonces, al ser concentraciones bajas, ¿verdad? Sumamente bajas, es aplicable, ¿verdad? Por suponer que las isotermas son lineales. ¿Okay? Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando no es aplicable pues, una isoterma lineal? Entonces, tenemos lo que sería hacer el análisis, ¿verdad? Para el caso no lineal, aplicando la teoría del movimiento absoluto. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener básicamente dos casos. Que el primer caso es el caso de lo que llamaremos la onda
difusa. Vamos a ver ese caso de lo que sería la onda difusa. Eso ocurre cuando al inicio partimos nosotros de una columna que tiene inicialmente una concentración, llamemos del soluto, llamamos de pasar de una concentración alta y alimentamos, esto es eso dentro de la columna, digamos, inicialmente la columna, por decirlo así, podríamos decir que está saturada o ya está con el fluido que tiene una concentración inicial alta, ¿verdad? No es una columna que esté libre, sino que está, ya contiene el soluto. Y pasamos a alimentar, ¿verdad? La corriente de alimentación con una concentración baja. ¿Okay? Entonces, más bien bajamos la concentración que puede ser, por ejemplo, en un proceso de regeneración de la columna. ¿Okay? Si queremos hacer, por ejemplo, la regeneración, entonces inicialmente tiene una concentración alta y lo que hacemos es pasar, por ejemplo, el solvente puro, pues para regenerar ese, eh, ese sólido. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, no ocurre como vemos antes, que ocurren cambios como esos de tipo salto en escalón de pulsos, sino que lo que ocurre en este caso es una onda difusa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a partir nosotros que si recordamos nos devolvemos a la ecuación que teníamos para la velocidad de esta ecuación que tenemos acá, la velocidad del soluto, y tenemos que es la velocidad intersticial entre 1 más 1 menos la porosidad externa, entre la porosidad externa por la porosidad de la partícula, por el coeficiente de exclusión, por 1 menos la porosidad externa, por 1 menos la porosidad de la partícula, entre la porosidad externa, por la densidad del sólido, por el delta Q entre el delta C. Entonces tenemos ese delta Q entre el delta C que tenemos, en el caso de una terma lineal, era igual a una constante. Pero en este otro caso, ya la situación es un poco diferente. Vamos a tener que en estos casos se produce una onda difusa y acá lo que vamos a partir es que tenemos en el límite cuando delta C tiende a cero, delta Q entre delta C, porque recuerden que en este caso pues teníamos primero una concentración alta y lo que hacemos es pasar hacia una concentración baja. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando tenemos ese cambio de esa concentración baja? Entonces, aplicando ahora un poco de lo que ustedes recuerdan de cálculo 1, cálculo diferencial, esto es igual a la derivada. En este caso, la derivada parcial de Q con respecto a C a una temperatura constante. ¿Okay? Entonces, aplicabilidad de temperatura constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos la isoterma de Langmuir, donde la isoterma de Langmuir tiene la forma Q igual a una constante por C entre 1 más otra constante por C, esa es la concentración. Tenemos en ese caso, si nosotros hacemos la derivada de Q con respecto a C, a temperatura constante, ¿verdad? Pues es una isoterma a temperatura constante, esto nos da A entre 1 más B por C, todo esto al cuadrado. ¿Okay? Así. Entonces, nuestra ecuación de la velocidad del soluto I
es igual, ¿verdad? La velocidad intersticial y todo. Mismo, ¿verdad? Esto no va a cambiar. Y acá, entonces vamos a tener esto. Entonces, si lo vemos antes, para las isotermas lineales, la velocidad era constante. Pero acá tenemos esto en función de la concentración. Y la concentración va a ir cambiando a lo largo de la columna, porque pasamos desde una concentración alta hacia una concentración más baja. Entonces tenemos ese cambio en la concentración. Esto es de la concentración de I, ¿okay? De cada componente, entonces va cambiando. Entonces, obviamente, nosotros veríamos que si la concentración tiende a cero, ¿verdad? Entonces, este término, pues, se hace cero, entonces ahí sí alcanzamos pues un valor que sea constante, ¿okay? Que es alcalina, pero cuando la concentración es un poquito más alta y entonces esto no está cercano a cero, eh, tenemos aquí un efecto que lo que nos hace es tener eh, una velocidad más alta. También conforme la velocidad tiende a cero, entonces, perdón, conforme la concentración tiende a cero, esta velocidad tiende a un mínimo. Entonces, si la concentración de I tiende a cero, vamos a tener que la derivada tiende hacia un máximo, hacia un valor máximo, y por lo tanto la velocidad tiende más bien hacia el valor mínimo. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto con el ejemplo 17.6 de OneCat. Les compartí lo que sería el texto para que lo tengan. Vamos a ver el ejemplo 17.6 que dice así. Dice que tiene una columna de 100 centímetros de longitud, o sea, un metro, con la lámina activada. Okay, entonces vamos a hacer nuestra representación acá, básicamente de la columna. Es una columna de 100 centímetros, ¿verdad? Rellena de alúmina activada. Dice que al inicio está completamente saturada con una concentración. Entonces aquí tenemos al inicio, ¿verdad? La concentración, vamos a poner al inicio, es de 0,011 mol por litro de antraceno. Y el solvente es ciclohexano. Dice que a continuación se diluye con ciclohexano puro, o sea, una concentración igual a cero y una velocidad superficial de 30 centímetros por minuto. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, en el tiempo t igual a cero, entonces pasamos a una alimentación, una concentración de 0 mol por litro de antraceno, una velocidad superficial de 30 centímetros por minuto.
Y entonces nos piden calcular y graficar el perfil de concentración a la salida usando el movimiento del solvente. Y entonces tenemos otros datos adicionales, como serían la porosidad externa, serían 0.42, la porosidad de la partícula, que es 0 en este caso, el coeficiente de exclusión igual a 1, significa que la molécula puede entrar perfectamente. Densidad del fluido, en este caso del ciclohexano, es 0,78 kilogramos por litro del ciclohexano, que es el solvente. Y la densidad de la partícula, 1,465 kilogramos por litro. Y tenemos la ecuación de equilibrio. En este caso, sigue el isótopo del ángulo de 22 por C, 1 más 375 por C, donde dice que en este caso Q está en mol por kilogramo. Y donde C en mol por litro. Okay, entonces acá en mol por litro, de manera que pues en este caso esta constante tiene unidades de litro, no, perdón, tiene unidades sí, de litro por kilogramo, y esta otra constante tiene entonces unidades de litro por mol, porque la trabajo tiene que ser adimensional, ¿okay? Y las derivadas tienen que dar al final mol por kilogramo cuando los multiplicamos. Entonces vemos que este 22 sería el litro por kilogramo para que se anule el litro y nos queda más mol entre kilogramo. Okay, entonces es importante también hacer ahí un análisis de las unidades, ¿verdad? Un análisis dimensional. Dice que suponga la operación isotérmica. Entonces, bueno, sabemos que es la temperatura constante. En los procesos no necesariamente es isotérmico, puesto que el proceso de absorción puede ser un proceso que libere calor, ¿verdad? El proceso exotérmico. Ok, entonces con estos datos que tenemos, recuerden, vamos a usar la misma ecuación. Y acá que tenemos la velocidad intersticial, ustedes sabrán que la calculamos, la velocidad intersticial, recuerden que la velocidad superficial entre la porosidad externa, que en este caso son 30 centímetros por minuto. Recuerden, no es necesario hacer conversiones de unidades, no es necesario pasarlo a metros por segundo, lo podemos mantener en centímetros por minuto. Como la altura en este caso la tenemos, por ejemplo, 100 centímetros, entonces está bien dejar esto en centímetros. No es necesario. A veces veo que muchas veces muchos de ustedes hacen conversiones de unidades, ¿verdad? Para dejarlo como en las condiciones, en las unidades base, SI, metro, segundo, kilogramo, etcétera. Sin embargo, si todas las unidades son consistentes, pues no es necesario, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar en otras unidades sean válidas, ¿verdad? Sean también admitidas dentro del SI. Recuerden, estas son unidades derivadas, son admitidas en el SI. ¿Vale? Y también para efectos de examen, cuando den las respuestas en el sistema, en mediación virtual, pues ya se ha programado una serie de unidades en las que ustedes lo pueden dar, así que no hay ningún problema. Y no olviden, para el próximo examen, poner las unidades en las respuestas cuando lo requieran, ¿verdad? Cuando se pide un valor y menos que se diga lo contrario, ustedes tienen que poner las unidades. Ok, entonces esto nos da una velocidad intersticial de 71.43 centímetros por minuto. Entonces tenemos eso, tenemos las porosidades, tenemos cuenta de exclusión. Necesitamos entonces cuánto sería la densidad del sólido. Aquí la densidad del sólido
Recuerden que la densidad estaba asociada con la densidad de la partícula, donde teníamos que esto era 1 menos la porosidad de la partícula por la densidad del sólido, densidad estructural del sólido total, más la densidad de la partícula por la densidad del fluido. En este caso, resulta que esta porosidad de la partícula es, como lo tenemos acá, este valor es 0, y este valor es 0, así que esto es 1. Entonces, en este caso, la densidad de la partícula es igual a la densidad del sólido que nos dieron, entonces no tenemos que hacer ningún cálculo. Entonces, tenemos que la densidad del sólido igual a la densidad de la partícula, 1,465 kilogramos por litro. Y bueno, tenemos entonces el valor de A, que en este caso es 22. Como digo, nada más hay que asegurarse que las unidades vayan a ser consistentes. Recuerden que la parte de abajo, esto que tenemos acá, tiene que ser adicional, puesto que 1 no tiene dimensiones, entonces B por C tiene que ser adicional. En este caso ya vimos que B tiene que tener las unidades de litro por mol, no C está en mol por litro, entonces eso es adimensional. Y resulta que donde hay que fijarse, ¿verdad? Tener mucho cuidado es en las unidades que tenga A y las unidades que tenga la densidad. En este caso tienen que ser inverso. ¿Okay? En ocasiones, incluso ya el término, por decirlo así, de densidad está casi que incluido ahí con esa constante, entonces en ocasiones incluso la densidad del sólido no es necesario. O sea, siempre hagan un análisis de las unidades. Entonces vemos que hasta el litro por kilogramo y tenemos las unidades de densidad del sólido en kilogramo por litro. Si la densidad hubiese estado en kilogramo por metro cúbico, entonces obviamente hay que y se los digo porque o sea, para efectos de examen podría ser ese ¿verdad? Donde muchas veces es una fuente de error no hacer el análisis de unidades, simplemente meter los datos ahí en la ecuación sin verificar qué, qué unidades tiene. Entonces, con esto vamos a tener que la velocidad del antraceno es igual a 71,43, esto es centímetros por minuto, entre 1 más 1 menos la porosidad externa 0,42 entre 0,42 por la porosidad de la partícula que es 0, entonces es 0 y luego esto por el coeficiente es 1, pero entonces ya todo esto se nos hizo 0, más 1 menos 0,42 por 1 menos 0, 0,42 por 1,465. Bueno, recuerden, vamos a ponerlo por acá, esto era en kilogramos por litro por 22, esto es en litro por kilogramo, entre 1 más 375 por la concentración del antraceno, esto al cuadrado. ¿Okay? Y podemos simplificarlo que nos den en términos de la concentración. ¿Cuál concentración? Bueno, tenemos que usar varias concentraciones. Entonces, 71,43 uno más, esto de aquí se nos hace 0 y esto otro sería
nos daría, cualquier cosa ustedes pueden verificar el cálculo, 44,51 entre 1 más 375 por C al cuadrado. Ok. Entonces tenemos esta, que la velocidad es función de la concentración. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que esa velocidad en realidad pues depende de la concentración que se tenga. Y la concentración va a ir bajando ahora conforme se va conforme se va desolviendo, ¿verdad? El sorbato que ya está en sólido, ¿verdad? Pero recuerden, al inicio está saturada la columna, entonces tiene una concentración inicial, lo que es el solvente que está ahí, y el sólido pues está saturado, ¿verdad? Con una concentración en equilibrio, ¿verdad? Una cantidad en el sólido en el equilibrio con 0,011 mol por litro de antraceno. Entonces, al pasar el solvente puro, se va a ir diluyendo y va pasando del sólido hacia el fluido. Entonces, el fluido se va a ir diluyendo. Entonces, la concentración va a ir bajando poco a poco. Va bajando, pero no lo hace. Recuerden que el proceso no es tan rápido. Proceso por proceso. ¿Y cómo lo podemos calcular? Bueno, suponemos que obviamente al litio tenemos una concentración alta, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá una concentración. Entonces partimos de una concentración de 0,011. Esta concentración va a estar en mol por litro. ¿Okay? Y con eso, entonces nosotros vamos a calcular cuál es la velocidad, que va a estar en centímetros por minuto. Entonces pasamos de una concentración y podemos ir bajando hasta llegar a cero. Entonces nosotros podemos elegir aquí qué valores usamos. Por ejemplo, 0,011, podemos usar 0,010 o voy a usar 0,09, 0,007, 0,005, 0,003 y digamos 0. Podemos usar esos valores. Los 5 o 6 valores es suficiente. Entonces lo que hacemos es evaluar con estas concentraciones en esta ecuación que tenemos ahí. Entonces, para el primer caso, nos da una velocidad de 26. Ustedes cualquier cosa verifican estos cálculos, 26,51 centímetros por minuto. Para otro valor de 0,09, 21,48. Entonces, conforme va bajando, la velocidad se va volviendo cada vez más baja. 16,28. 11,19. 6,58. Y la velocidad más baja sería cuando ya está puro, 1,55. Entonces, con esas velocidades podemos calcular lo que sería el tiempo de escape, ¿verdad? Que sería simplemente, o sea, la altura de la columna entre la velocidad. Entonces
Entonces los 100 centímetros entre 26.51, 3.77, entonces más o menos a los 3.77 todavía está saliendo una concentración de 0.011. Y a partir de ahí ya empieza a disminuir. 131.48 a 4.66. Entonces a los 4.66 ya va por ahí, salía 0.009. 6.14, 8.94, 15.20, y finalmente 63.69. Entonces, estos son los tiempos a los que van a ir saliendo las correspondientes concentraciones. Entonces, ahora solamente tenemos que dar el perfil de salida de esas concentraciones. Entonces, lo que hacemos es que vamos a poner nuestra gráfica. Incluso podríamos hacer aquí, como lo hicimos antes, 3 gráficas, ¿verdad? Una la que sería la concentración de la alimentación. Pues pueden ver algo así. Vamos a anotar por acá lo que serían los tiempos. El tiempo máximo es 63.69. Entonces, más o menos, vamos a decir, algo así. Más bien el cero no necesariamente lo tenemos que poner acá, pero podemos desplazar esto mejor. Entonces, vamos a iniciar el tiempo aquí. Este es el punto 0. Aquí 10, 20, 30, 40, 50 y por acá. Entonces, la alimentación esta es la concentración de la alimentación por litro. Entonces, inicialmente alimentamos, o inicialmente ahora podríamos decir que estaba inmóvil, pero lo que es lo mismo, que por algún momento se estuvo alimentando hasta que saturó. Y luego, a partir del tiempo cero, hacemos, empezamos a alimentar a una concentración de cero y lo mandamos así el resto del tiempo, de todo lo que sea necesario. ¿Okay? Acá vamos a tener el tiempo. Entonces, nuestra gráfica de la altura, igual contra el tiempo. Entonces, si esta es la línea que define la altura de la columna. Y acá podemos tener para diferentes condiciones, desde tiempo cero. Vamos a tener que la primera, más o menos va a salir
digamos que saliendo como por acá. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos que esta pendiente es esa velocidad de 26,51 centímetros por minuto. O sea, que equivale a una concentración de 0.0. Luego, los 466, entonces un poquito más por aquí. Luego a 614, entonces el otro es un poquito por acá. Luego a 894. Por aquí. Luego a 1520. 1520 como por acá. Luego a 6369. Entonces ese sí se dispara un poquito. Que anda como por aquí. Que de hecho podríamos calcular incluso algún valor intermedio, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, 0,001. A ver cuánto nos da. Uno coma 50. No. 2,91. 34,36. Por ejemplo, estas son las diferentes velocidades que tendríamos según las diferentes concentraciones. Entonces, para graficar el perfil de salida, vamos a trazar entonces en este eje el tiempo y en el otro eje vamos a trazar lo que sería la concentración. Entonces tenemos diferentes concentraciones. Entonces pasamos de 0. Y aquí tenemos la concentración a la salida. Entonces 0.011. Luego dijimos que lo calculábamos en 0.09, 0.009, 0.007, 0.005, 0.003, 0.001 y en 0. Entonces, al inicio está saliendo, sale pues el valor asegurado. Y luego, en junto a los 3.77 minutos,
que va siendo más o menos como por aquí, como en ese momento, ahí es donde empieza a cambiar. Entonces, de aquí a acá, esto viene así, constante. Y luego en 4.66 ya ha bajado a 0.09. Entonces, en 4.66, que va siendo más o menos como por aquí. Luego en 6.14, en 6.14 va por 0.07, entonces 6.14 anda como por acá. Luego en 8.94 ya anda en 0.05, entonces en 8.94 ya anda más o menos como por aquí. Luego en 15.20, entonces eso anda como por acá. En 34.36 anda como por aquí. Y luego 63.69 que anda como por acá. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es simplemente trazar esos puntos, ¿verdad? Los unimos. Una curva suave. Obviamente si usamos algún programa, lo vamos a hacer más fácil, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, con Side Davis, ustedes lo pueden hacer más bonito. Vamos a una curva suavizada. Y bueno, a partir de ahí, cero. Entonces ve que se obtiene esa curva de esa forma. Es una curva que no es un salto, sino que va disminuyendo. Eso lo que se conoce como una onda difusa. ¿Sí? Entonces es muy fácil, simplemente concentración versus correspondiente tiempo de salida. Ya resaltar nada más esos puntos ahí. Y recuerden que entonces son los puntos que son y eso nos da esta curva ahí. ¿Okay? Ahora, eso es cuando recuerden que pasamos de una concentración alta en la columna hacia una concentración más baja. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Pasamos de una concentración baja a una alta, pero no con una isoterma lineal, sino con una isoterma no lineal. Entonces, cuando pasamos de una concentración baja a una más alta, lo que va a ocurrir es lo que se conoce como una onda de choque. Entonces, una onda de choque sí se ve como un salto en escalón. Entonces, lo que vamos a tener es un comportamiento como que ya hemos visto, donde la concentración baja a una más alta y se da entonces, ese salto en escalón. Eso es una onda de choque. La anterior era una onda difusa. La onda difusa ocurre lo que acabamos de representar. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya no podemos aplicar lo mismo, ¿verdad? Del límite, porque ya la concentración no tiende a cero, más bien pasa de una concentración baja y más bien aumenta. ¿Okay? Entonces, solo pasamos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el tiempo pasamos de una concentración baja hacia una concentración que es más alta. En este caso, pues vamos a suponer, ¿verdad?, que la velocidad de transferencia es muy alta. Entonces,
que tiende a una velocidad muy alta debido a ese cambio. O sea, que tenemos una fuerza impulsora grande, ¿verdad? Inicialmente está bajo, pasa a una alta, entonces en realidad no es infinita, pero es una velocidad muy alta debido a la fuerza impulsora que tenemos ahí. Entonces, en ese caso, vamos a tomar, digamos así, que el delta Q entre el delta C lo vamos a hacer como una diferencia. Vamos a tener entonces el valor de Q que tenemos después menos el valor de Q que tenemos antes de que pase ese pulso de concentración entre la concentración que queda después, la que queda atrás, menos la concentración eh, que había antes. O sea, que son las condiciones justo antes y justo después de la onda de choque. O sea, veámoslo así. Eh, Supongamos que este es el frente de la onda. Aquí voy a representar que esta onda es lo que se va a ir moviendo a lo largo de eh, a lo largo de esa columna. Esa es la onda. Entonces, que inicialmente, ¿verdad? Aquí antes de que llegue la onda, en este punto, aquí tenemos una concentración que es la concentración que está antes y su correspondiente valor en equilibrio, ¿verdad? El Q en equilibrio con esa concentración antes. ¿Okay? Una vez que pasa la onda de choque, entonces detrás, justo después, nos queda una concentración. Es la concentración después. Y un valor en equilibrio. Vamos a suponer que se alcanza ese equilibrio muy rápidamente. Entonces el valor de Q en equilibrio con esa concentración después de que pasó la onda de choque. Entonces justo el punto antes y justo el punto después. Entonces esa onda de choque se va a ir moviendo, se va a ir desplazando a lo largo de eh, la curva. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a tener entonces una ecuación como esta que tenemos, pero también debemos utilizar el delta C y aquí vamos a tener ese Q después menos el Q antes entre el C y el C antes. ¿Okay? Y entonces, un ejemplo que sería con el ejemplo el ejemplo 17. Aquí fue algo muy interesante y es lo que pasa en este eh, inicialmente cuando el sólido está ahí y al pasar la onda, o sea, es lo que ocurre, se da la referencia y entonces la velocidad va que el soluto es bastante libre, entonces el soluto de la habrá movimiento. Si
si que ya eh, otra corriente, entonces que esa va a ir moviendo más rápidamente porque la capacidad de disminuido. Entonces, la capacidad que tiene eso de frenarse es más baja. Pues ya, vamos a hacer el momento que ya está saturado, prácticamente el absoluto pasa a la misma velocidad, no hay nada que no hay absorción. Entonces, cuanto más la diferencia en las situaciones, más este freno. Y el ejemplo tiene